Hola, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos. Eso es Makini para Colorvisión. Nuestro invitado se llama Chanel Mateo Rosa Chupani y es lo que yo diría un tipo raro, muy raro. Le voy a explicar. Durante más de 30 y tantos años, casi 40 años de servidor público, él ha pasado sobre los recursos del Estado, como dicen que pasaba don Juan Tenorio por las habitaciones de las hermanas carmelitas, o sea, sin tocarlas. Su forma de gerenciar el Seguro Nacional de Salud, el SENASA o el Sistema Nacional de Salud, le han otorgado un prestigio de funcionario honrado y eficiente que el país de todos los colores le reconoce. Todo el país, menos los miembros capitaleños de su partido, del PLD, que extrañamente en sus encuestas primarias no lo eligieron como su candidato a diputado por el Distrito Nacional. Lo que fue una triste señal de la crisis ética que ha golpeado a esa institución política. Ciudadano responsable, Chanel Rosa sí que ha sido un servidor público para todos los dominicanos, sin importar nacionalidad, religión, raza y especialmente sin importar partido político de oposición o de gobierno. Es un tipo raro, un tipo raro que se dio el paso a sus subalternos en las oficinas, que gusta de trabajar con gente contestataria que le lleve la contraria y nunca se acostumbró a los múltiples privilegios de los cargos, incluido el que le reserven el ascensor al señor al llegar cada mañana a la oficina. Conocía el nombre de todos sus colaboradores, por humildes que fueran. No aceptaba que le cargaran el maletín ni le abrieran las puertas y nunca, jamás dijo a nadie, y usted sabe quién soy yo. En fin, mis amigos, que es un tipo raro, nuestro invitado, sí, se llama Chanel Mateo Rosa Chupani y está aquí para conversar con nosotros. Buenas noches, señor Makini. Placer. Mi respeto. Y gracias por esa presentación. No, usted no merece menos. Gracias. El asunto en esto, Chanel, es que yo quiero resistir la tentación de hablar de lo que tanto has hablado y te lo agradecemos durante todos estos días, semanas, meses, porque es muy importante cuando lo que uno predijo ocurre y viene a darle y aumentar la credibilidad de ciudadano y hasta de político. Yo esta noche lo que quiero hablar es con el ser humano que se llama Chanel. Y te pido que comencemos hablando por donde tiene que comenzar, la bendita familia. Sí. Villarriba, que junto con Baní, Madrid y París es una gran urbe. Una urbe, así mismo. Hablemos de tu infancia. ¿Cómo fue aquí? Bueno, normal, yo digo bastante normal. En un sentido, yo soy hijo de una profesora, eso tiene implicaciones conductuales, chancletiles fuertes en el hogar. Y mi papá era una persona muy recta. Mi papá era una persona muy recta, pero solo de boca. Mi papá nos pegaba con un periódico. Pero mamá, la vieja no, la vieja aplicaba la vieja técnica que nos condujeron a nosotros a ser el tipo de ciudadanos que hoy somos, gracias a Dios. Nosotros vivimos en Villarriba. Sí. Precisamente en el mes de septiembre, el día 21 de septiembre, vinimos a la capital. ¿Qué edad tú tenías cuando vienen? 13 años. No, pero espérate, no te me adelantes, porque yo no quiero llegar a la capital a los 13 años. Háblame de 0 a 13 en Villarriba, ¿cómo era eso? No, eso era, como te digo, era una bastante normal, era muy poca cosa que hacer. Poca entretenimiento, excepto jugar pelota, y a la escuela. Porque habían bolsillos flacos, me imagino que no era época de bolsillos flacos. Sí, entonces, mire, en mi casa era la única casa que había televisión. No, retiro lo dicho, es un estatus. Eso era un estatus. Claro. Exacto, y mi papá era comerciante, era productor de cacao también. Y dirigente político. Mi papá era dirigente del Partido Reformista, mi papá era presidente del Partido Reformista Social, no era social cristiano, Partido Reformista en esa época. Claro. Y ahí había un conflicto en casa porque a mi mamá no le gustaba mucho, no le gustaba nada la política, y mi papá era apasionado de la política. En mi casa siempre hubo
siempre una efervescencia política. Tú recuerdas, Pablo, que en ese tiempo, de Villarriba a la capital, eso eran 5 horas prácticamente eso era carreteras infernales. Sí. Si llovía, los puentes se caían o se inundaban, entonces había que esperar. Entonces, muchas veces dirigentes importantes, incluso del propio gobierno, pernotaban en mi casa, comían en mi casa. Recuerdo yo que el vicepresidente de la época, el licenciado Francisco Augusto Lora, comía en mi casa todos los sábados. Iba. O sea que a mí... Estamos hablando de 66, 70, periodo 66, 70. Sí, entonces yo creo que eso a mí me hizo ver el poder como algo normal. O sea, una cosa que no era... no te abruma. No, para nada, en absoluto. Pero ¿por qué tú eres tan...? Porque yo conozco a tus hermanos, incluido Leonel el Bueno, ya se explicará por qué. Un saludo. Pero como que a todos te sentimos a ti como mucho más radical en el asunto de la honestidad, de la humildad. Eso que yo decía no son inventos, estas son cosas que tú me lo vas a explicar ahorita en detalle. Sí. ¿De dónde te viene a ti ese radicalismo? Pues yo recuerdo que en más de una ocasión yo te vi en un ridículo, en una jipeta ridícula que yo te tocaba bocina. Después sí, jipeta, ¿verdad? Sí. No, yo creo, mira, Pablo, eso tiene que ver mucho, yo creo, con la formación hogareña, pero hay un tema también, yo soy muy... ¿Qué ocurrió? Aunque la gente no lo quiera creer, yo en el fondo yo soy una persona tímida. A mí, y te voy a explicar, por ejemplo, cuando yo era candidato a diputado, a mí me da mucha vergüenza ver fotos mías en las calles. Claro. Y yo, por ejemplo, yo no le diría nunca a nadie que votara por mí, o sea, a mí se me caería la cara. Entonces, ese tipo de cosas, eso se explica más que un tema como te digo, más que un tema de humildad, quizá un tema de, como te decía, de timidez. Siempre fui una persona tímida. Yo recuerdo... ¿Tú eres el más pequeño, el más grande? El mayor. ¿Tú eres el mayor? Sí, yo estando... eso explica un poco. Yo estando en la universidad, recuerdo como ahora, en una clase de letras, el profesor, mi profesor de letras, José Molinaza, que en paz descanse, hizo una pregunta. Él dijo, que me responda esa pregunta, yo le voy a exonerar la materia. Okay. Y yo sabía qué era, cuál era la respuesta, y no me atreví a levantar la mano. Y no me atreví. Entonces tú te has realizado yo he tenido en el servicio. A fuerza de la cotidianidad en el servicio público, he tenido que aprender a hablar en público, he tenido que ir, foguearme en los medios de comunicación, pero a mí eso era, y sigue siendo todavía. A veces yo, cuando asistía a una actividad, aunque fuera en el propio servicio o en el SENASA, a mí siempre hay que llamarme. Venga, que usted le toca aquí, delante. Porque nunca, pero eso tiene esa explicación. O sea, yo creo que es un tema de timidez más que cualquier otra cosa. Y lo de la vocación de servicio y de no tomar en cuenta, pues eso es muy extraño en la política dominicana. Hay muchísimos funcionarios honestos, trabajadores, buenos gerentes, pero en el caso tuyo hay algo que llama la atención, es esa forma tuya de no separar miembro o adversario político, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Salud, que es una cosa tan importante. Sí, porque hay algo, Pablo, que tú... Tú eres un tipo raro, yo lo dije ahí ahorita. Hay algo que yo no me gusta, que es el sectarismo. Yo creo que el sectarismo político es algo degradante, porque tú no querer a una persona en tu equipo, en tu staff, porque simplemente piense distinto a ti políticamente, porque no esté vinculado a tu partido político, si esa persona puede agregar valor, porque eso es importante, no es simplemente que te contradiga o que no esté de acuerdo contigo, sino que agregue valor, es importante tú tener gente al lado así. Los yes, la gente que te dice que sí permanentemente, o la gente que te dice que hace lo que da la gana porque lo recomendó fulano de tal. Llamaron de Palacio. Ajá. Tú cuando trabajas con una persona que no es del partido de gobierno, tú tienes esa ventaja, que esa persona va a cumplir más, claro, va a ser más responsable porque no tiene a quien. ¿Y eso no te trajo problemas con el partido de gobierno y con funcionarios que sí eran del PLD cuando sabían tus desvelos por salvar la mamá de un dirigente importante de oposición? No, eso no. Ese tipo de cosas. No, eso no. Ahora los cargos sí. No cancelar a un buen técnico siendo de oposición. Sí, eso sí tenía su problema, pero yo recuerdo que una vez yo tenía un alto funcionario que era hijo
es hijo de una de las principales directora del PRM, entre las 5 o 6 mujeres con más poder en el PRM, y él tenía su cargo y a mí me presionaban para que lo vinculara. Yo dije, tiene que darme un motivo mayor que no sea que su mamá sea dirigente del PRM. Dime otro motivo, porque ese no es un motivo para tú de vincular a nadie. O sea, eso no hay. Y a uno le queda esa satisfacción, Pablo, de que uno, y la gente, después uno vuelve a verlo más, porque los seres humanos a veces somos, pero tú no haces eso para que tampoco te lo reconozcan, sino, yo siempre tenía algo, una frase que yo siempre decía: no es verdad que la política a mí me puede convertir en peor ser humano. No es verdad que la política, el sectarismo va a convertir a mí en peor ser humano. Puede ser otra cosa, pero no puede ser. ¿Y eso no te trajo problemas en el PLD? Porque el PLD tenía algo de sectario. Sí, tú sabes que el PLD fue cambiando con los años. Se fue abriendo. Al principio sí, los primeros 4 años, el famoso comensolismo tenía su explicación. O sea, tenía esa explicación a ese partido cerrado. Yo mismo fui víctima porque en el 96, cuando el PLD gana, a pesar de que yo soy una persona muy vinculada al PLD, yo no era miembro del partido. Eso era como satanizar a una persona. Y uno pasó muchísimo trabajo por eso, pero ya aprendimos, y fíjate que ya el PLD no se le vincula con el comensolismo, porque no, eso fue la primera etapa, pero ya el PLD se abrió bastante a la participación de la gente y eso. Que no sé y a compartir el poder. No sé si voy a ser indiscreto, pero él me lo dijo y no fue sin ningún, muy orgulloso y muy agradecido de ti. El actual director de SENASA ha hecho su carrera en SENASA y en esa área gracias a que tú no le tomaste en cuenta su proceder, sí, claro, PRDista. Sí, de al doctor Guzmán, sí. Eduardo Guzmán. Sí, sí, yo nada más vi el currículo de Eduardo, o sea, eso es lo único que yo vi, más nada. Una persona que es médico, que estaba estudiando en Argentina Economía y la Salud, que estudiaba Seguridad Social, y yo dije, bueno, tal persona puede aportar. Y de hecho, aportó, y déjame decirte, el hecho que el doctor Guzmán estuviese en SENASA desde 2018, cuando su partido ganó, en el 2020 le sirvió muchísimo al partido y al país, claro, porque tenían una persona, claro, que tenía una experticia, claro, una experiencia. Eso le permitió en un momento de emergencia nacional, tener una persona le permitió ganar tiempo en muchas acciones que se tomaron. Y sobre todo ahora que hay esta crisis de este tamaño, claro, igual, exacto, el director es una garantía, claro, de que... es una garantía de que tiene una persona por lo menos que tiene experiencia, tiene una expertise que no va, que conoce dónde está. Entonces, finalmente, ¿quién gana? Gana el país, Pablo. Ahora, eso no lo entendemos todo el mundo, porque la gente entiende que ganar la presidencia de la República, tu partido, es prácticamente excluir a los demás. ¿Tú no consideras que tú no ves la política como el botín partidario cuando se gana un proceso, claro, electoral? Claro. ¿Y de dónde te sale a ti esa cultura tan extraña? Por eso lo de tipo raro, porque aquí nosotros ganamos. Hay dos cosas. Y que sea, hay dos tú sabes cosas. que hay una cultura política maldita, que mira, tú lo Pablo, sabes. Hay dos cosas que la UAS me enseñó a mí. Ser abierto en el tema partidario, ideológico, más en el partidario, yo soy más sectario en el tema ideológico que en el partidario, con los partidarios. La UAS, y la UAS, y un segundo tema, que la UAS me fortaleció, es el entender la solidaridad como un valor fundamental para la gente. Cuando un compañero o una compañera me decía a mí, compañero, usted tiene 25 centavos para que me dé para yo poder llegar a mi casa. Yo sabía que esos 25 centavos para mí no significaba nada, pero para esa persona significaba llegar a tiempo a su casa, llegar o irse a pie. Entonces la UAS me fortaleció bastante eso, que yo lo venía de mi casa. Mi papá era una persona muy solidaria, y una gente, y mi familia, en sentido general, yo recuerdo que cuando ocurría algo en la familia extendida, mis tíos, y eso era como si pasara algo en el propio hogar. Entonces eso era, y uno surge de esa cosa. La vida yo no la entiendo, sino por la solidaridad que tú puedas tener con los demás, porque finalmente, Pablo, como yo decía el otro día, la vida es muy corta, o sea, pero aunque fuera larga, aunque fuera eterna, sí. Yo creo que la vida tiene sentido por lo que uno haga por los demás, o sea. Pero una persona tan solidaria con todos, y que lo ha demostrado, esto no es un halago, sino que lo ha demostrado,
¿Qué concepto tú tienes entonces ya de los amigos, la persona que comparte contigo? Sí, ¿Qué sé yo? claro. Sí. Hay una peña de los muertos de hambre, por ejemplo. Exacto, sí. Por ejemplo, ¿qué Sí, 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 concepto claro. tú tienes? Esas famosas peñas son parte fundamental de mi vida, pero de mi vida, de mi existencia, y durante muchos años fue en apoyo. Nosotros la pandemia, una de las cosas que nos dio duro fue no solamente que perdimos amigos en la pandemia, sino también que se interrumpió Ese Marte, claro, esos intocable. Marte intocables que eran, Claro. que lo defendíamos frente a todo, que no había nada, ningún compromiso que se interpusiera. Y eso tiene sentido por la amistad, el valor que uno le da a los amigos. Lo que tú más admiras en un ser humano y lo que más detestas, hasta que tú dices, "No, yo no, esa gente no, Lo que yo más valoro, sí, admiro, yo admiro mucho a la gente que es solidaria y detesto a la gente que es desleal. el tema de la Sí, lealtad claro, para la ti aldea, sí, claro, eso. es Eh, Mira, Pablo, mucha gente se ha ido del PLD en los últimos meses, en los últimos años, mucha gente incluso que uno no pensaba. Y yo digo que la principal razón por la cual la gente se va del PLD es porque el PLD no está en el poder. Si el PLD estuviera en el poder, muy poca de esa gente que se fue se hubiese ido. Entonces, le pueden buscar 20.000 formas. Yo sé que hay gente que lo puede explicar por maltrato, por cosas. Pues, todos tenemos alguna razón de irnos de cualquier sitio siempre. Pero si el PLD estuviera en el poder, la gente no se hubiese ido. sobre todo que se argumenta mucho la parte ética, que ya era un problema antes de. Claro, no, y la parte ideológica inclusive, o sea, y algunos se van como si se fueran a ir a un partido de extrema izquierda, tú sabes, y enarbolan el tema ideológico. Entonces, mira, pero no quiero, Pablo, Por favor. continuar con el tema inicialmente que tú me hablabas. Sí, sí. Nosotros vinimos aquí a Santo Domingo en el año 74. Vino mi mamá con sus 3 muchachos, mi papá se quedó un tiempo en el campo. Y vinimos desde Villarriba, ¿tú sabes a dónde? A Gascue, que en ese tiempo decir Gascue era la burguesía rancia. Nosotros vimos en la calle Caonabo. ¿Y tú sabes de quién en la casa que nosotros alquilamos, de quién era? De Arturo Logroño, el canciller de Del Trujillo. canciller. Que su esposa vivía al lado y alquilaban esa casa. Recuerdo que 200 pesos mensuales, año 74. Bueno, Y ahí vinimos, eso fue un choque enorme porque papá todos los viernes venía del campo con una camioneta llena, no permitía que se colara, que compráramos café. Papá decía que el café era el que se majaba se tostaba. pilón. Sí, y ya tú sabes, cuando ese café se tostaba, se colaba en el barrio entero. Claro, esa fragancia. Claro, y así, pero mi mamá rompió esa rigidez que había en esa familia de esa calle, que eran familias de apellido de abolengo. Sí, sí. Y mamá comenzaba a repartir, entonces, cuando papá mandaba chicharrones, morcilla, esto, lo otro, y eso hizo que como que se rompiera esa tradición. Y O sea nada, que de ahí viene el punto. sí. Pero hubo algo, para que avancemos un poco, porque quiero tocar algo que creo que cambió tu vida, que hay un antes y un después. No la cambió a todo, pero por la posición que tú tenías y lo que pudiste ayudar, creo que hay un antes y un después, que es el tema este de la pandemia. Sí. Cuéntame tu experiencia de la pandemia, cómo tú viviste, tú eras director del servicio, Sí. o sea, jefe de los hospitales Yo en el momento en que tenía llega el COVID. la responsabilidad de tener listas las camas que el país necesitaba para hacerle frente a la pandemia. Háblame un poco Tú sabes de ese que en proceso. diciembre del año 2019, uno escuchó que en China había surgido una pandemia, una cuestión, pero una pandemia no, un brote, pero jamás uno pensó que se iba a llegar a los niveles que llegó. Un murciélago. Ajá, un cosas de murciélago, esas, sí. en un mercado, etcétera. Pero ya en enero la cosa se fue poniendo más seria. Y en febrero ya tuvimos las primeras reuniones para ir preparando el presidente creó una especie de gabinete de crisis que la dirigía el licenciado Montalvo, Gustavo Montalvo, como ministro de Presidencia, y estaba integrado varios ministros y directores generales. Y yo recuerdo que cuando se detectó el primer caso de COVID, era 1 de marzo, Sí.
yo estaba acostado, eran las 7 y pico de la mañana, y veo que suena el teléfono y veo que es el ministro de Salud, que me está llamando y me dice... Era Cárdenas, Cárdenas, Sánchez sí, Rafael Cárdenas, Sánchez ¿verdad? Cárdenas. Rafael. Sí, y me dice, tenemos el primer caso y hay que informarlo hoy, porque si lo dejamos para después, la gente va a pensar que estamos escondiendo los casos. Eso se va a saber. Efectivamente, a la media hora me llamó el presidente del Colegio Médico, que siempre es Waldo Suero. Ahora, antes, después y siempre. Y me dijo, licenciado, ¿usted ha sabido algo de que hubo un caso? Digo, sí. Precisamente estamos convocando una rueda de prensa ahora a 10 de la mañana para informar. Ahí se informó ese caso y luego todo lo que sabemos, pero fueron tiempos duros, Pablo, porque mi teléfono, el otro día alguien publicó algo que está muy chistoso, resultó ser. Alguien preguntó en Twitter, ¿cuál es el número más de la persona más famosa que tú tienes en tu celular? Y una persona respondió, Chanel Rosa. Y dice, eso no se vale porque eso lo tenemos todito. Eso es público. Eso es público. El hecho de que fuera público ese número fue bastante difícil. Porque yo llegué un momento a tener 2.000 WhatsApp sin responder. Más de 2.000 WhatsApp sin responder. Y una de todo el dirección país del servicio en tu y espalda. además que tú no sabes que era emergencia, que era... y lógicamente yo entonces lo que hacía era que llegaba a mi casa y amanecía respondiendo los correos, los WhatsApp. Los WhatsApp. Y a la mañana, a las 5 de la mañana me iba de nuevo para mí. ¿Y cómo es eso, sin ser médico, tú sentirte durante tanto tiempo, tener la vida de tanta gente en tus manos? Digo lo de la vida porque sí, claro. Conmigo lo hiciste, que yo llamé más de una vez y dije, me dice el doctor que si no le conseguimos una cama se muere. Y pasó muchas veces. Sí, ¿cómo? Pablo, porque no, ese sentimiento. Claro, mira, Pablo. Y a veces la impotencia, me imagino. Claro, que no que no se puede resolver. Y tú te sientes como Dios, que tú decides quién muere y quién vive. Y eso es una sensación horrible. Una sensación horrible porque tú no tienes la posibilidad de resolverle la situación a todo el mundo. Pero yo recuerdo que una noche, eso parece, lo que voy a contar ahora es increíble que pueda pasar. Una muchacha, recuerdo de Monteplata, no sé cómo consiguió mi teléfono. Yo no la conozco, nunca he sabido de ella. Nunca. Tú no sabías por qué. No, para nada. Lo tenía. Tú ibas preguntando y así lo tenía. Y me dice, mire, yo estoy llamando porque mi abuela necesita una cama. 11 de la noche. Ay, Dios. Y yo estoy desesperada, que sé yo cuándo. Bueno, terminamos como a las 1:30 de la mañana. Yo hablando con ella, mira, estoy llamando a tal sitio, ve ahora a tal sitio, mira, te van a recibir en tal sitio. Ahí duramos hasta las 1:30 de la mañana, que finalmente ella pudo ingresar. Yo nunca supe jamás de ella, nunca supe quién era, nunca me volvió a escribir ni me volvió a llamar. Creo que me escribió para darme las gracias. Pero eso pasaba muy frecuente, o sea, y eso, déjeme decirle, yo eso no lo recomiendo a los funcionarios públicos porque eso te da cercanía con la gente, pero te hace también, como tú decías, también te produce impotencia, que tú no puedes resolver todos los casos. Hay correos, yo a veces me pongo a revisar y yo me encuentro la cantidad enorme de WhatsApp que yo nunca pude responder. Claro. Pero además me escribían por WhatsApp, me escribían por las redes sociales, me escribían... O sea, era imposible para un ser humano responder esa... Pero algo que uno hasta se preocupaba por ti era en el sentido de que los médicos, bueno, tienen 15 años, 20 años bregando con pacientes y se acostumbran a la muerte. De repente un economista, administrador... Yo nunca me acostumbré, que lo que tú dices con los médicos, a que fuera normal que una gente muriera si se pudiera salvar la vida, o que una gente muriera porque no hay encontrado una cama, o sea... Esa situación yo nunca, quizá por mi formación profesional, nunca la encontré como normal, como pasa a veces con muchos profesionales de salud que el día a día ya lo vuelven un poco vulnerable a ese tema. En mi caso no, y eso hace que tú sufras más todavía. Claro. Es importante, Pablo, en eso tú tener un equipo también, rodearte de un equipo de gente que tú sabes que tú llamas a la 1 de la mañana y están a la 1 de la mañana. Nosotros yo recuerdo que hacíamos muchas reuniones virtuales. En ese tiempo comenzaron las reuniones virtuales y nosotros a 1:30 de la mañana, porque había que tener un reporte. A las 7 de la mañana yo tenía que informarle al presidente
y a las autoridades, y además lo publicábamos, cuál era el nivel de ocupación de camas en el país. Cuántas camas teníamos disponibles, cuántas camas de UCI, y eso se hacía en la mañana, a las 7. Y luego a las 3 de la tarde teníamos un segundo boletín de cómo había evolucionado por provincias. Poco para que la población se tuviese estuviese atenta a cómo estaba la dotación de camas en su lugar. Y yo no olvido a ese joven que una vez en la universidad yo no tenía dinero para comprar, él vendía queso y él me frió un queso hasta el otro día. Entonces yo no he olvidado eso jamás y él